El título del estudio de hoy es Viviendo en conexión con el Eterno. Viviendo en conexión con el Eterno, como hizo la introducción nuestro pastor. Hoy en día esa palabra pues es muy usada, ¿no? Pero aquí digamos que el trasfondo de la palabra es viviendo en cercanía, viviendo en unión o viviendo cerca del Eterno, ¿sí? Entonces vamos a iniciar leyendo la palabra. Miremos este versículo de las Escrituras que está en Levítico capítulo 20 y vamos a leer el verso 7, 8 y el 26. Dice así la palabra del Eterno. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Hashem, soy vuestro Elohim. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Hashem, que os santifico. Habéis pues de serme santos, porque yo, Hashem, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Bueno, con este versículo entonces iniciamos el estudio, viendo que a lo largo de las Escrituras el Eterno exhorta constantemente a su pueblo a ser santos. Además de los versículos que ya leímos, vamos a leer otros cuantos. Vamos a iniciar, ya los tengo separados por aquí. Vamos a leer en Levíticos capítulo 11, el verso 44 y 45. Luego pasamos a Levítico 19, leemos el verso 2 y finalmente nos vamos hasta Hebreos capítulo 12, verso 14. Voy entonces a leer Levíticos 11, 44 al 45. Y dice así la palabra del Eterno. Porque yo soy Hashem vuestro Elohim, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Ahora vamos a Levítico 19:2, que dice, bueno, aquí en el verso 1 le está hablando Hashem a Moisés y le dice en el 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Hashem, vuestro Elohim. Y pasemos ahora al libro de Hebreos, al capítulo 12, verso 14, que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, como hemos escuchado y hemos leído en estos versos, a lo largo de las Escrituras, el Eterno está exhortando al pueblo a ser santos, pero también podemos ver que la santidad está relacionada no solamente con algo del aspecto moral, sino que tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver, por ejemplo, con la paz, como nos menciona el libro de Hebreos, pero también, como vimos en Levítico 11, tiene que ver con los animales puros e impuros que podían comer en el pueblo. Entonces es un concepto que es bastante amplio y cubre diferentes aspectos de la vida de las personas. Entonces podríamos decir nosotros que santidad es un proceso continuo de renovación de la mente, de depuración de los pensamientos, que tiene que ver con todo lo que nosotros hablamos, con todo lo que nosotros hacemos. Y tiene también que ver con una transformación del corazón mediante la obediencia a los mandamientos del Eterno. Y todo esto ocurre cuando nosotros somos nacidos de nuevo y hemos recibido el Ruach HaKodesh en nuestro ser. Este paso de conseguir la santidad, de ir adquiriendo la santidad, es un paso muy necesario para vivir en comunión o en cercanía del Eterno. Yeshua en el libro de Mateo, en el capítulo 5, 48, también nos llamó a esto diciendo que teníamos que ser, voy a leerlo mejor, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí la traducción no utiliza la palabra santos, sino que utiliza la palabra perfectos, ¿verdad? Así que tengámoslo en mente. Por lo tanto, nos vamos acercando a la santidad al desarrollar atributos o características parecidas, semejantes a las que tiene el Eterno, ¿verdad? En la vida diaria, en nuestro diario vivir, podemos marcar la diferencia y ser santos, dejando de vivir para complacernos a nosotros mismos, para complacer nuestros deseos, nuestros anhelos,
caminando siempre hacia la pureza de nuestros pensamientos y caminando también a la pureza de todo nuestro estilo de vida, porque como decíamos al principio, la santidad tiene que ver absolutamente con todos los aspectos de nuestra vida. Y está traducida en acciones, porque son cosas que hacemos, cosas que decimos, ¿no? Entonces, estas acciones pueden realizarse de una forma instintiva o mecánica, o podemos hacerlas conscientemente, un término que hemos venido usando últimamente con bastante frecuencia, ¿verdad? Hacerlo conscientemente. ¿Cómo hacerlo conscientemente? Basados en la obra continua que el Espíritu de Santidad, que el Ruach HaKodesh, que mora en nosotros, Él nos va perfeccionando en esa santidad. Él nos va perfeccionando en el temor de Elohim, en el temor de Dios. Es muy importante saber que estas acciones tenemos que realizarlas en nuestro día a día, es decir, que la santidad tenemos que practicarla en todo, cada día, cada instante, tenemos que estar pendientes de ello, tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de que debemos hacerlo. Entonces, no importa el sitio donde nos encontremos, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, nosotros tenemos que practicar esa vida, en esa vida diaria, practicar todas las acciones que nos conducen a la santidad. ¿Y cómo sabemos que estamos trabajando en esa santidad? Cuando nosotros estamos apercibidos y estamos pendientes de que todas nuestras acciones y de que todo lo que hacemos es una respuesta a esa Torá que hemos ido recibiendo, a ese conocimiento del Eterno que nos va llenando, que va bajando de nuestra mente a nuestro corazón para expresarlo luego en las acciones que nosotros tenemos. Pero muchas veces nosotros tenemos la intención de hacer las cosas bien, tenemos la intención de obedecer al Eterno, pero tener la intención no es suficiente si no accionamos, si no lo ponemos en práctica, si no lo llevamos a las obras. Por eso debemos hacerlo conscientemente, apreciando la capacidad que todos tenemos de actuar, la capacidad que todos tenemos para avanzar y para así poder dejar algo positivo en cada día, algo positivo para nosotros, pero también algo positivo para las personas que nos rodean. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, del verso 14 al 16, dice así la escritura: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes ustedes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Entonces aquí la palabra, aquí nos está corroborando, ¿no? Lo que venimos hablando de que como hijos obedientes tenemos que obedecer todas las instrucciones del Eterno y debemos obedecerlas de la manera en que Él nos dice que lo hagamos. Ejemplos tenemos en la Biblia, ahorita que en las parachás que hemos ido viendo, pues tenemos el ejemplo de cuando el Eterno le hablaba a Moisés y le decía, todo, hagan todo de acuerdo al modelo que viste, hagan todo de acuerdo a las instrucciones. ¿A las instrucciones de quién? A las instrucciones que había dado el Eterno. Así también en nuestra vida nosotros tenemos que trabajar es con este libro de instrucciones, con la palabra del Eterno. Y aquí también en la carta, perdón, en la carta de Pedro, pues también él dice que tenemos que dejar esa vieja manera de vivir, porque ya salimos de Egipto, ya salimos de Egipto, esa manera con que vivíamos allá, tenemos que olvidarla, tenemos que dejarla y tenemos que ser ahora nuevas criaturas con una mente renovada, totalmente transformados, viviendo un estilo de vida nuevo. Antes dice aquí que hacíamos esas cosas por ignorancia, pero ahora, como ya tenemos conocimiento, hemos ido recibiendo la Torá, recibimos la palabra del Eterno, ahora no tenemos esa excusa, ya no hay ignorancia. Entonces, debemos saber que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Eterno y recordando siempre que todo lo que Él nos pide es para acercarnos a Él, para poder estar junto a Él, ¿no? Entonces, esforcémonos por revestirnos de nuestra nueva naturaleza, la semejanza del Eterno, que es justo y santo. Y esto nos ayuda a preparar nuestro entendimiento para lo que tenemos que hacer, para las cosas que tenemos que realizar. Nos ayuda a tener una voluntad dispuesta a obedecer y tener una mente abierta, un juicio claro para resistir cualquier cosa que nos pueda tratar de desviar del propósito del Eterno.
Nosotros nunca sabemos cómo es que vamos a recibir cada día, qué nos va a pasar en cada día, ¿verdad? Por eso tenemos que estar preparados y estar siempre, siempre conectados con el Eterno, es decir, íntimamente cercanos a Él. ¿Para qué? Para poder responder en un momento determinado con cualquier situación que se nos presente y que no nos coja desapercibidos o que no nos coja desprevenidos y que podamos nosotros reaccionar de manera instintiva en lugar de actuar como dice la palabra. Otra cosa importante es que nosotros no debemos dar nada por hecho. Por ejemplo, el que haya alimentos en la casa, el que tengamos un techo donde vivir, el que podamos de repente abrir la pluma, abrir la llave y ver que cae agua, el que podamos abrir nuestros ojos en la mañana y ver en caso mío, por ejemplo, ver a mi esposo al lado mío, ver a nuestros hijos, al nieto. Todo eso no lo podemos dar por hecho. Nosotros tenemos que saber que esos son bendiciones que el Eterno nos da. Y y más bien tenemos que verlo como un regalo del cielo para nosotros y ser agradecidos. Es decir, tenemos que valorarlo todo, los pequeños detalles de la vida, todo tenemos que ponerle valor, que valorarlo. Descubramos ese algo divino que está oculto detrás de los pequeños detalles y de los grandes también, ¿no? Incluso en aquellos detalles que nosotros vemos como insignificantes. Por ejemplo, ese, ¿no? Que nos vamos a la cocina, abrimos la pluma y ya sabemos que ahí sale agua y ya es agua y qué maravilla, pero es fundamental para nuestra vida. Y sin embargo, ahí está el Eterno, ahí está, digamos que nuestro Creador y tenemos que darle gracias y tenemos que valorar eso que tenemos, ¿no? El hecho de estar vivos, por ejemplo, de que podemos respirar, la compañía de nuestra familia, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, nuestros familiares, todos nuestros familiares, incluso los que son un poco lejanos, los hermanos de la fe, tenemos que valorar absolutamente todo lo que el Eterno nos da porque son bendiciones que llegan para nuestra vida. Y cuando valoramos eso, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Actuamos con felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad es una consecuencia de ser agradecidos, de sentirnos satisfechos con lo que el Eterno nos da y de valorar todo lo que Él nos da, de valorar los momentos felices, pero también los momentos tristes, porque de todo aprendemos, ¿no? Entonces, la felicidad, el gozo es algo que el Eterno nos ha mandado a nosotros a hacer, a recibir o a experimentar. Vamos a ver lo que dice Filipenses 4:4. Vamos a buscarlo por aquí. Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. O sea, gócense, gócense en el Señor, sean felices. Eso es muy importante, es una parte importante para nuestro propio bienestar. La felicidad, la alegría nos trae, no sé, nos trae bienestar, nos trae belleza también, porque hermosea nuestro rostro, hermosea nuestra vida, hace que haya un ambiente de armonía a nuestro alrededor. Así que tenemos que ser felices y regocijados. Aquí dice regocijados, eso no es si quieren, si no, porque esta es una frase imperativa. Regocijados es una orden, es un mandamiento del Eterno. Así que tenemos que valorarlo todo y ser felices con todo lo que el Eterno nos da. También en el Salmo 119 vemos, vamos a buscarlo, Salmo 119. Aquí hay dos versículos que separé que hacen referencia también al gozo. Aquí está hablando el salmista y dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Él valoraba tanto, tanto los caminos del Eterno, los mandamientos, los testimonios, los preceptos, todo, que para él eso era más significativo que todas las riquezas que él podía tener. Y en el verso 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón. Son el gozo de mi corazón. Es decir, que ponemos nuestra alegría en las cosas espirituales, en las cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual y no tanto o no lo ponemos en las cosas materiales, porque esas son pasajeras, pero recordemos, estas son eternas, ¿verdad? Seamos entonces también agradecidos. Todo esto está ligado, mire, valorar las cosas, valorar todo lo que tenemos, valorar todo lo que somos,
ser felices en cada momento y ser agradecidos. Cuando nosotros valoramos, somos felices, ¿verdad? Porque le damos valor a todo. Y somos también agradecidos, porque cuando somos felices, tendemos nosotros también a agradecer. En este caso, pues agradecerle al Eterno por su bondad, por su amor, pero también ser agradecidos con las personas que nos rodean, porque no es solamente que esta palabra quede en nuestro pensamiento, sino que ya baje a nuestro corazón y que salga y que sea para compartirla con todos los que nos rodean, ¿no? Comenzando con nuestros propios allegados, en nuestra propia casa. Ser agradecidos también con el Eterno, como también con las personas que nos rodean. Aquí tenemos otra cita, dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Aquí dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Yeshua HaMashiach. Entonces, fijémonos que tenemos que ser muy agradecidos porque esa es la voluntad de quién, del Eterno. Esa es la voluntad del Eterno, que seamos agradecidos siempre. También es muy importante y tiene que ver con esa conexión con el Eterno, la humildad, ¿verdad? Tenemos que ser humildes para poder ver la mano del Eterno en todos los aspectos de nuestra vida, en todo lo que nos sucede en la vida. En la vida nos suceden muchas cosas, nos suceden muchísimas cosas buenas, pero también muchas veces hay muchos retos, muchos desafíos que nosotros los vemos como no tan buenos. Pero todo lo que nos sucede en la vida tenemos que pensar y acordarnos siempre que detrás de eso está la mano del Eterno. Es decir, nosotros tenemos que agachar la cabeza, tenemos que bajarnos de la nube en que de pronto estábamos, de que nos creíamos mucho, de que no. Tenemos que con humildad ver todas las cosas que nos suceden en la vida, sabiendo que el Eterno está en control de todo eso y que Él es soberano para cada una de las cosas que nos suceden. En Mateo capítulo 11, en versos 29 y 30, dice la palabra, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. ¿Quién estaba hablando allí? Nuestro Adón, nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Un ejemplo más grande de humildad lo tenemos en Yeshua HaMashiach. Yeshua nos dio el mejor ejemplo que nos podían haber dado. Él nunca se impuso a los demás, ni usó su poder, ni usó nada de lo que él era para someter a la gente por la fuerza. Él siempre lo hizo todo con mucho amor y con compasión. En Mateo 5:5, Yeshua llama a los humildes, los llama bienaventurados, los llama dichosos o los llama felices. ¿Por qué? Porque recibirán una gran herencia del Padre. A las personas humildes el Padre las va a exaltar, ¿verdad? Y estas personas a las que Yeshua llamaba humildes estaban felices porque en lugar de ser rechazados iban a ser exaltados por el Señor. Y recordemos también que Yeshua sirvió a todos con una actitud humilde, una actitud llena de amor y llena de conexión. Esa humildad, el ejemplo de Yeshua lo tenemos que tener muy presente en nuestra vida porque esto es otro atributo que va a hacer que podamos estar conectados con el Eterno. Fue tanta la humildad de Yeshua que él estuvo dispuesto a morir en la cruz para abrirnos el camino al Padre y a la salvación eterna. Y Yeshua también nos dio muchos ejemplos de humildad en parábolas. Por ejemplo, en Lucas 18, del 9 al 14, Yeshua hace referencia al fariseo y al publicano. El primero, o sea, al fariseo, inflado por el orgullo, él oraba echándose flores, hablando de sí mismo como lo máximo. Mientras que el publicano, pues con mucha humildad, él simplemente le estaba pidiendo a Dios, pues que perdonara porque él era un humilde pecador. Y a eso que dijo Yeshua, Yeshua dijo, os digo que este, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será ensalzado. Entonces, la humildad es atributo muy importante y también lo vemos en muchas partes de la Biblia. Nos habla de la humildad. Por ejemplo, en el Salmo 138:6 dice así, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. En Proverbios 22:4, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Es decir,
de los atributos que estamos hablando, porque hablamos del temor del Señor, hemos hablado ya de la humildad, todos estos atributos que nos conectan con el Eterno, miren el premio, miren la recompensa, riquezas, honra y vida. Muy importante. En Proverbios 11:2 también dice, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad viene la sabiduría. Entonces, cuando nosotros afincamos esa característica de humildad en nuestra vida, también vamos a recibir ¿qué? Vamos a recibir sabiduría, sabiduría de lo alto de nuestro Padre que está en los cielos. Y en el Salmo 25:9 dice, Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Es decir, el Eterno siempre va a estar con nosotros cuando tenemos ese atributo de humildad, va a estar con nosotros enseñándonos su camino y los caminos torcidos nuestros, Él los va a enderezar porque nos va a llevar siempre, siempre por su camino para estar cerca de Él. Y otra cosa muy importante es que nosotros tenemos que saber aceptar, que aceptemos todo lo que nos sucede con buen espíritu, es decir, de buenas maneras, ¿verdad? Lo que nos sucede tenemos que aceptarlo y amar esa realidad de las cosas que nos pasan, amar esa realidad de nuestras circunstancias presentes. Es decir, no tenemos que estarnos quejando. Aprendamos del pueblo del Eterno que lamentablemente se quejaba y murmuraba desde que salió de Egipto. Esta fue una característica de la desconexión del pueblo con el Eterno. ¿Por qué? Porque el pueblo no aceptaba, no agradecía, no estaba satisfecho con nada de lo que el Eterno hacía por ellos. El pueblo estaba insatisfecho totalmente. Veían al Eterno obrar a su favor y hacer maravillas y milagros, pero no les gustaba nada de lo que el Eterno les daba. Cuestionaban los caminos del Eterno y la sabiduría del Eterno, lo menospreciaban, desconfiaban de su cuidado. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto porque nosotros tenemos que aceptar que detrás de todo está el Eterno, que todas las circunstancias que tenemos que vivir, ahí está la mano de Él. Y recordemos siempre, o al menos para mí fue muy diciente todo esto que hemos visto incluso recientemente sobre lo que le ocurría al pueblo. Vamos a leer una pequeña porción del Salmo 78 donde podemos ver varias características del pueblo y de lo que les ocurría, de lo que les estaba ocurriendo. Voy a leer algunos versículos, no todos, no seguidos tal vez, pero voy a leer algunos. El Salmo 78, voy a leer ahorita el verso 8. Y dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, mire, habla aquí de que no dispusieron su corazón y que no fueron fieles con Elohim. Después dice en el verso 10, no guardaron el pacto de Dios, ni siquiera, ni quisieron andar en su ley, no guardaron el pacto. Después de que el pueblo había dicho, sí, todo lo que él diga haremos, ¿verdad? No guardaron el pacto, no quisieron andar en su Torá, no quisieron recibir sus instrucciones. Verso 11, sino que se olvidaron de sus obras, de las obras de quién, del Eterno, y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose, pecado de rebelión contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Hashem y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Amados, cuando leemos esto, cuando recordamos todo esto que pasó allá en el desierto, es algo tremendo y
cuando miramos en nuestra propia vida, pues muchas veces no estamos lejos de esto, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado, no podemos olvidarnos de la Torá del Eterno, no podemos olvidarnos que Él es el Rey del universo, que es nuestro creador, y menos aún podemos rebelarnos contra Él, ¿no? Y no podemos dudar de lo que Él hace, dudar de las capacidades de nuestro Dios, que es el Todopoderoso. Y menos podemos desafiarlo, no podemos desafiarlo. Eso de que podrá también darnos pan, eso era un desafío abierto contra el Eterno. Y miremos qué sucedió. El Eterno se indignó y ¿qué vino? Vino juicio. ¿Por qué dijo el Eterno? Porque no creyeron en él, porque no hubo fe, no hubo emuná y porque no hubo tampoco bitajón, no hubo confianza en el Eterno. Eso tenemos nosotros que tenerlo muy claro. Por eso tenemos que aceptar todas las cosas que vienen a nuestra vida, todas esas circunstancias, esas situaciones. Tenemos que aceptarlas con buenas maneras, de buena gana, con buen espíritu porque detrás de todo ello está el Eterno, nuestro Creador. Recordemos que Dios es soberano y dirige todos los eventos que nos suceden, y Él está detrás de cada circunstancia que experimentamos, de lo bueno y de todo aquello que no nos parece tan bueno. Otro aspecto muy importante para estar en esa conexión con el Eterno es que debemos tratar bien a quienes nos rodean, debemos tratar bien a los demás. Esto es una habilidad que nos permite convivir de una manera respetuosa y tranquila y por lo tanto ayuda a fomentar las relaciones sanas que tenemos nosotros con nuestra familia, con los amigos, con los compañeros del trabajo, los vecinos, familiares, etcétera, ¿verdad? Son relaciones sanas. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y parte de esto es tener buena disposición para aceptar las diferencias que hay con los demás sin llegar a juzgarlos, pero sí tenemos que tener un espíritu, una mente abierta para poder nosotros poder ser respetuosos en medio de las circunstancias, en medio de las diferencias, ¿verdad? Todo esto, cuando lo tratamos de hacer así, todo esto fortalece que la autoestima y la confianza de las personas, tanto del otro como de nosotros, y nos hace sentir más a gusto con lo que somos, con sentirnos más a gusto con la otra persona, pero también con lo que nosotros somos. En Mateo capítulo 7, verso 12 nos dice la escritura, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y en Lucas 6:31 dice, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Entonces aquí vemos que el tratar a los demás está totalmente conjugado con el amor al prójimo. Tratar bien a los demás nos permite ponernos en el lugar del otro, entenderlo y tratarlo con compasión y sensibilidad. Y esto es como, ¿en qué se traduce? En amor. Y Yeshua mostró su amor por los demás cuando servía a los más vulnerables y lo expresó también diciéndole a sus discípulos que debían amarse unos a los otros como Él los había amado. Pero aquí entonces viene algo interesante, que muchas veces las personas tienen diferentes definiciones para lo que es el amor. Una cosa es lo que se piensa hoy en día del amor aquí en Occidente y otra cosa un poco diferente es lo que se piensa del amor digamos, en el tiempo bíblico. Entonces, podríamos decir que el amor al prójimo es un valor que consiste en tratar bien a los demás con empatía, con comprensión, con solidaridad, sin importar su condición, respetando las diferencias entre unos y otros. Amar al prójimo con frecuencia nos puede resultar bastante difícil, con algunas personas nos puede resultar difícil, pero tenemos que recordar que nos toca vivir entre ellos, ¿verdad? Pero eso sí, que no nos veamos obligados a tener que cambiar nuestras creencias o nuestros valores por decir que tenemos amor por el prójimo. O sea, tenemos que medir hasta dónde llegamos y hasta dónde tenemos que ya ahí parar para que las circunstancias pues no pasen a otros aspectos ya diferentes del tema que estamos tratando en este momento. Entonces, otra cosa importante es que el amor al prójimo no es opcional, es un mandamiento, por lo cual, si queremos vivir en obediencia a Dios, si queremos esa cercanía con el Eterno, no basta solamente con amarlo a Él, también debemos amar a los que nos rodean. Y dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces, si lo tenemos que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, tenemos que hacer una introspección cada uno de nosotros. Debemos analizarnos, debemos hacer como una auditoría de cuánto nos amamos nosotros, porque muchas veces la verdad es que hasta nos tratamos mal. Entonces, debemos comenzar por amarnos a nosotros mismos, teniendo pensamientos positivos acerca de nosotros, emitiendo también palabras creativas, palabras positivas, palabras buenas acerca de nosotros mismos, ¿verdad? Recordando el sacrificio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, porque a través de ese sacrificio ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. A través de ese sacrificio de Yeshua es que ahora nosotros tenemos una nueva identidad. En Juan 13:35 dice la Escritura, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, miremos que esto de tener amor al prójimo es algo que nos va a dar identidad, es algo que nos identifica frente a las demás personas, así como lo dijo Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque estamos actuando como Él actuaba, porque estamos haciendo lo que Él hacía. Él amaba a todo el mundo y Él nos está exhortando a nosotros a que también nos amemos los unos a los otros, porque eso es algo que va a caracterizar nuestra identidad. Entonces, aquí como cerrando un poquito, el amor al prójimo nos muestra el corazón del Eterno. El interés del Eterno realmente está y especialmente está con las personas necesitadas, con las personas que están afligidas, con los que están enfermos, con los pobres, con todos los que tienen una necesidad. Ahí se manifiesta grandemente el amor del Eterno. Y Él nos llama a tomar acción con respecto a los necesitados. Un ejemplo claro lo encontramos en la parábola del buen samaritano. Acordémonos, Él ayudó al hombre herido y además le pagó al mesonero y le dio con su dinero, pues del dinero de Él, Él le pagó toda la comida y toda la permanencia, el alojamiento para el hombre y le dijo al mesonero que hasta que él, no que hasta que él estuviera bien, Él le iba a pagar todo. Así también nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a accionar, a actuar, a obrar, a llevar a cabo faenas concretas con las cuales ayudemos, con las cuales apoyemos a nuestros hermanos y a los necesitados en nuestra comunidad. El amor y el cuidado es también un fruto del espíritu que todos deberíamos manifestar, algunos pues en mayor grado, otros no tanto, pero todos deberíamos manifestar esta cualidad, este atributo, ¿verdad? Tener esa idea de siempre querer hacer algo por los demás, porque amar a Dios es también amar a nuestro prójimo. Y a esto nos llamó Yeshua, a ser aquellos que dan una mano al necesitado, a no vengarnos, a no guardar rencor, inclusive a amar a nuestros enemigos. Y dijo Yeshua, de esta manera no estarán lejos del reino de Dios. O sea que esto nos acerca a nuestro amado Padre Celestial, nos acerca a ese reino de Elohim. Perdón. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, verso del 8 al 12, dice la escritura, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces aquí, en relación también con el trato a los demás, la escritura nos exhorta a ser amigables, comprensivos, aunque por lo general y por instinto las personas no sienten o no sentimos aproximación o no sentimos buena química con alguien que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, se viste de manera diferente a lo que a mí me gusta o alguien que tiene una idea diferente sobre un tema en especial del cual estamos hablando. Y ahí comienza a emanar un sentimiento negativo que trae separación entre las personas y puede llegar a crecer y traer también separación entre los seres humanos con el Eterno.
Entonces, tenemos nosotros que ser comprensivos, como lo acabamos de leer, ¿no? Ser personas comprensivas, ser tolerantes. No significa que siempre estemos de acuerdo con el otro, que no vaya a haber diversas ideas, diversas posturas o inclusive que llegue a haber una confrontación, pero que si la hay, logremos acercar los polos, es decir, que a pesar de las diferencias, aunque no se compartan las ideas, haya una unidad, que logremos fomentar la paz. No quiere decir que tengamos que aceptar creencias como nos lo quieren hacer ver hoy en día a través de los medios de comunicación y las agendas escondidas de muchas personas. No, no es eso, sino que es como servir de puentes, que podamos nosotros mirar más allá de nuestras diferencias, que todos, que recordemos que todos estamos unidos por una herencia común divina, porque todos somos semejanza del Eterno, ¿verdad? Y esa herencia común que es común para todos anula toda causa de separación y división entre nosotros. Entonces, que podamos ser puentes, que podamos siempre acercar a los demás, acercarnos entre ellos, acercarnos nosotros y acercarnos luego todos como un colectivo, como un conglomerado, todos acercarnos al Eterno. Entonces, esto es lo que quiere Elohim para nosotros, para nuestra vida, que estemos conectados con Él con respeto, con reverencia, que tengamos temor de Dios, que en todo lo que hagamos haya pureza, haya compromiso, que nos conectemos con Él con perseverancia, no unas veces sí, otras no, que seamos humildes, que también en nosotros haya fidelidad, haya discreción, que nos conectemos con Él de una manera limpia, disciplinada. Y además de eso, otras características que siguen embelleciendo nuestro ser interior. Elohim quiere también que acatemos sus instrucciones y que a través de ellas podamos entender cuál es el propósito que Él tiene para cada uno. Que podamos ser hombres y mujeres de acción, seres proactivos, seres comprometidos, que tengamos en cuenta que la indiferencia no es tolerancia y no es amor al prójimo, es decir, que no seamos indiferentes ante el dolor ajeno, que no seamos indiferentes ante las circunstancias que le ocurren a los otros, porque eso no es amor al prójimo. El Eterno también quiere que nosotros sepamos que la unidad de lo que nos habló hace un momento, que la unidad con el otro, con los demás, lo que significa es amor, es estar comprometido, porque además de sentimientos y emociones, allí en la unidad hay una parte de decisión. Cuando el otro no hace lo que a nosotros nos gusta, entonces nosotros decidimos hasta dónde llegamos o dónde nos quedamos, ¿verdad? Pero siempre que haya unidad, que el Eterno también quiere que nosotros sepamos que agradecer es estar en una condición de humildad para poder ver que las bendiciones del Eterno, para poder ver milagros, para poder ver prodigios, aceptando lo que se nos presenta sin quejarnos, sin estar cuestionando al Eterno y con el mejor de los espíritus, con la mejor disposición y tratar a los demás como nos gusta que nos traten. Anhelamos poder llegar o poder alcanzar ese nivel, ¿verdad? Recordemos que el Eterno es amor y que nosotros debemos anhelar llegar a esa condición de Ahabá todos los días, estando felices con lo que Él nos da. Entonces el Eterno también quiere prepararnos para vivir una vida de éxito y transformarnos para la eternidad. En Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aquí hemos escuchado varias palabras que resuenan en nuestra cabeza, ¿verdad? Sobre todo en estos momentos en que estamos viviendo momentos bien difíciles, pienso yo. Estamos viviendo momentos de cambios vertiginosos a nivel mundial, no solamente aquí en nuestro ámbito donde vivimos, donde estamos, sino que es algo que está ocurriendo a nivel mundial. Estamos siendo bombardeados constantemente para que adoptemos costumbres de este mundo,
bombardeados para que nuestra vida se vuelva una vida de miedo, una vida llena de incertidumbre. Pero la palabra nos enseña que nosotros ya salimos de Egipto, que salir de Egipto es la liberación, es el cambio de las dependencias, es el salir de los apegos, es el cambio a esa misión de vida que todos tenemos. Nosotros ya salimos de Egipto, pero Faraón no quiere soltarnos, quiere que nos llevemos algo de Egipto aquí metido y algo metido acá para podernos otra vez enganchar y llevarnos allá atrás, ¿no? Pero no, recordemos que nosotros hemos avanzado, que vamos de la mano del Eterno y que cada día tenemos que seguir trabajando para no desconectarnos del Eterno. En Primera de Juan 2:17 dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, es decir, las cosas materiales, las cosas que nos distraen, etcétera, no todas las cosas de la carnalidad, digamos. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Así que, amados hermanos, tenemos esperanza, eh, pero necesitamos transformación. Necesitamos ser transformados para poder triunfar. Necesitamos ser transformados para llevar una vida agradable al Eterno, para llevar una vida próspera, una vida en abundancia. Necesitamos transformarnos, necesitamos cambios, necesitamos cambiar para poder dejar de depender de Faraón y para poder dejar de hacer las cosas que al Eterno no le agradan. Él nos sacó de Egipto para estar cerca de Él y Él nos ha dado las instrucciones para hacerlo. Entonces nosotros seamos conscientes de esto. Nosotros ya no dependamos más de Egipto, ya no dependamos más de Faraón, estemos cerca del Eterno. Tenemos que hacer esa corrección. Y así como el pueblo en el desierto, nosotros hoy vamos pasando de la parte muy humana a la parte más espiritual. Y solo lo podemos hacer cuando estamos muy conscientes de que tenemos que cambiar. Si no cambiamos, entonces prácticamente no estamos trabajando en esa superación, en esa elevación. De pronto es que nos hemos estancado o de pronto es que hemos resbalado, nos hemos retrasado, nos hemos ido quedando atrás en el grupo grande, ¿verdad? Entonces, recordemos también que es el Espíritu de Santidad que nos lleva a la palabra, a lo que ya está dicho, a sus instrucciones, para que no actuemos conforme a nuestros impulsos y deseos. Pudiéramos decir que el éxodo hoy es un movimiento interno en nuestra propia vida, es salir de todo aquello que no nos permite ser ese ser divino que vinimos a ser. Y para eso se necesita continuamente cambiar. A todos nos van a venir cambios en nuestra vida y van a venir cambios desde afuera, pero al estar conscientes de lo que estamos viviendo, de los tesoros que el Eterno nos va dando, ese cambio puede salir de nosotros mismos de una manera proactiva. El cambio es algo que tenemos que anhelar para que no sea que un día nos llegue desde afuera, nos lo envía el Eterno y venga como una ola que nos revuelque, que nos deje lastimados, que nos deje todos quebrantados. Entonces es mejor que esos cambios vayan saliendo de parte nuestra. Necesitamos cambiar para triunfar. Si no estamos conscientes de que necesitamos cambiar, será muy difícil que lleguemos a cumplir la misión para la que estamos aquí. No lo conseguiremos quedándonos estáticos en el lugar donde nos encontramos hoy o en el lugar donde nos encontrábamos hace un mes y todavía es el mismo donde estoy hoy. No, tenemos que seguir accionando, tenemos que seguir avanzando. Cuando comprendemos que somos hijos de Dios, podemos encontrar nuestro valor en la relación con Dios en lugar de encontrar valores en las relaciones y en las cosas pasajeras de este mundo. Pero tenemos que recordar quiénes somos, tenemos que recordar esa nueva identidad que tenemos, tenemos que recordar que somos hijos del Eterno, que somos herederos, que formamos parte de un pueblo del Eterno, un pueblo separado, ¿verdad? Y como estamos hablando de cambios, muchos de nosotros nos preguntamos, pero bueno, ¿y entonces qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Cómo hago yo para saber qué tengo que cambiar? Pues saber qué tenemos que cambiar es lo que cada día tenemos que ir descubriendo. ¿Cómo lo hacemos? En la medida que vamos conociendo la voluntad del Eterno, pero también en esos tiempos de soledad, en esos tiempos de introspección en que yo me pongo delante del Eterno y derramo delante de Él todo mi corazón, todas mis ideas en lo más profundo de mí
ahí entonces yo empiezo a comparar contra qué, cuál es el estándar, es la Torá, es la palabra del Eterno, yo empiezo a comparar y empiezo a ver diferencias, entonces yo ya sé cuando comparo en dónde es que yo tengo que hacer ajustes, ¿verdad? Puede ser que en una vida sean muchos ajustes, en otra pues no sean tantos, ¿verdad? No, no lo sabemos porque cada uno de nosotros es verdaderamente un mundo, pero generalmente los cambios son de distintas situaciones con las que nosotros no contábamos, o muchas veces esos cambios son circunstancias o entornos que nosotros mismos introdujimos en nuestra vida, sea en la familia, en el hogar, en la casa, en el trabajo, en el estudio o en nuestro entorno social. Muchas veces nosotros abrimos puertas a situaciones que nos traen de verdad problemas que no están de acuerdo a la voluntad del Eterno. Y muchas veces lo hacemos sabiendo que puede ocurrir eso, pero entonces no corramos ese riesgo. Recordemos que, que eso nos desconecta del Eterno y que tenemos es que estar cerca de Él. También tenemos que saber que a veces los cambios nos van a llevar a nosotros a tener que dejar ir muchas cosas de nuestra vida. Muchas cosas tienen que desaparecer de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, para dejar la antigua manera de vivir, muchas veces nosotros tenemos que dejar ir una relación, tenemos que dejar ir un negocio, tenemos que dejar ir un familiar muerto, tenemos que dejar un mal hábito o cualquier escenario o cualquier realidad que no nos deja avanzar. Todo lo que no nos deja avanzar es algo que nosotros tenemos que dejar y que cambiar. Soltamos, pero sepamos una cosa, cuando nosotros soltamos algo, hay otras cosas que tenemos que adoptar porque no puede quedar ese espacio allí vacío porque lo puede ocupar cualquier cosa, ¿no? Entonces soltamos algo que no nos dejaba avanzar, algo que nos detenía, que nos tenía paralizados. Entonces tenemos que dejar entrar un cambio o algo nuevo que sea positivo para nosotros, ¿verdad? Recordemos que, em, a ver, que nosotros tenemos que rectificar las cosas que hemos hecho y tenemos también que ser transformados. Pero dejar ir una situación, una circunstancia, no quiere decir que nos vamos a dar por vencidos ni que vamos a renunciar a quienes somos. No. Recordemos que nosotros no somos lo que hacemos, porque muchas veces, por ejemplo, tenemos que dejar ir un trabajo y entonces no quedamos como sin identidad, quedamos sin nada y súper afectados. Pero es que no somos lo que hacemos, nosotros somos mucho más que eso, valiosos para el Eterno, ante los ojos del Eterno somos sus hijos, somos parte de su pueblo. Recordemos que la vida nos va a ir separando de aquellos que tienen un estilo de vida diferente a nosotros. La vida nos va a ir separando de aquellos que no tienen el mismo nivel de conciencia que nosotros y por ello tenemos que ser cuidadosos en cómo procuramos nuestra corrección para que nuestro nivel espiritual o nivel de conciencia siempre sea óptimo. Si subimos nuestro nivel espiritual, el Eterno nos va a ir rodeando de personas que están a ese nivel, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué hacemos en esos casos? Pues seguir animándonos unos a otros para seguir avanzando y seguir creciendo, dejando atrás la vieja manera de vivir y convirtiéndonos entonces en hombres y mujeres íntegros. Cuando nosotros iniciamos una transformación personal, tiene que haber cambios definitivamente. Si no los hay, es porque no hemos comenzado la transformación. Para muchos de nosotros puede significar que hay que trabajar fuertemente en nosotros mismos, pero podemos lograrlo, podemos convertirnos en hombres y mujeres íntegros. Cuando deseemos elevar nuestra vida espiritual, tenemos que hacernos uno con el Eterno, porque lo que Él quiere realmente es restaurarnos y por eso tenemos que ponernos a cuentas con Él, es decir, abrir nuestro corazón y ser muy humildes delante del Eterno para que podamos recibir y llenar aquellos espacios que tienen que ser transformados, que tienen que ser corregidos, llenarlos con todas las cosas que el Eterno nos va dando. Amados, cuando hayamos terminado la corrección, nosotros volvemos a mirar atrás y ahí nos vamos a dar cuenta de la cantidad de errores que habíamos cometido, pero con la esperanza de que estamos avanzando, de que estamos cambiando, de que ya hemos subido un peldaño más.
Así que eh, podemos ser hombres y mujeres íntegros. Si andamos en los caminos del Eterno, entonces nosotros vamos a tener una vida abundante, con días llenos de paz, ¿verdad? Si andamos en sus caminos. En Levítico 26:3, la palabra nos habla de que tenemos que seguir el ejemplo del Eterno, que tenemos que tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba y nuestra mente puesta en Él todo el tiempo, andar en sus instrucciones y no dejarnos llevar por nuestro propio entendimiento, no dejarnos llevar por la presión que ejerce hoy en día el mundo sobre nosotros, porque créanme, amados, que las cosas hoy en día están terribles, terribles. eh, todo jalando a las personas a no creer en el eterno, a no pensar nada en su vida espiritual, sino a estar distraídos con muchas otras cosas. Pero nosotros tenemos que aferrarnos al eterno, tenemos que estar agarrados al eterno, andar en sus instrucciones y seguir adelante, seguir avanzando, obedeciendo. Y así Él nos bendecirá, no solamente de manera espiritual, no solamente espiritualmente, sino que materialmente también. Seremos bendecidos también nosotros para bendecir al prójimo. Y que el mundo no nos desenfoque, amados, porque todo lo que está, toda esa presión externa que sentimos es ¿para qué? Para que quitemos nuestra mirada de allá arriba de los cielos, ¿verdad? Que el mundo no nos desenfoque. Nosotros tenemos que apuntar siempre a la misión que tenemos aquí en esta tierra, revelar luz donde quiera que estemos. Y esto tiene que ver con nuestras habilidades, tiene que ver con nuestros deseos, pero también tiene mucho que ver con el servicio que estamos dando como pueblo al Eterno. Así todos conectados con el Eterno, podemos triunfar en esta vida, amados.